Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida Jesucristo UNBJ. Nuevamente aquí con la palabra de Dios, las prédicas del día sábado, un tema administrativo poderoso que va a transformar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. El Espíritu Santo está dispuesto. La Biblia dice que Él está dispuesto a restaurar, a sanar, a liberar a las personas, pero Él dice, vengan a mí todos los que están atribulados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Hoy vamos a hablar acerca de el tema amadores de sí mismos y vamos a hablar acerca del narcisismo cristiano. Vamos a definir esa palabra narcisismo porque muchos de ustedes tal vez no entiendan qué es esa palabra narcisismo. Vamos hoy a hablar acerca de esta conducta, carácter, esta forma, esta personalidad, esta manera de ser. Yo soy Pati Ramos, soy teoterapeuta, predicadora de la palabra profética, conferencista. Y hoy, con esta palabra, yo sé que llegará a lo más profundo de tu corazón, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros para ministrar. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta hora, por este momento, por este lugar. Ministra a los aires, la atmósfera, aquieta a toda persona que se quiera levantar como un distractor en la atmósfera. Dame sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, palabra profética, que no hable a través de mis emociones, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Guarda a mis hijos, a mi familia, mi vida, guarda los equipos de grabación y permite que esta atmósfera se aquiete a través del Espíritu Santo. Padre eterno, muchas gracias, porque tú eres mi maestro y me guías a toda la verdad. Gracias Yeshua HaMashiach y gracias al dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya listos para arrancar motores, vamos entonces a darle inicio a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo es el capítulo 3, desde el 2 hasta el 8. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos. Porque estoy en 2 de Timoteo, capítulo 3 del 2, estoy leyendo desde el 2 hasta el 8. Sí, no se podrá confiar en esos orgullosos. Porque amarán, dice porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Entonces, 2 de Timoteo 3, del 2 hasta leí hasta el 9, ¿sí? Y ahí explica
perfectamente cómo será el carácter, la conducta, el comportamiento de la gente en los últimos tiempos. Dice que hay una serie de descripciones que hoy vamos a tomar en cuenta para esta palabra, este mensaje maravilloso que nos viene a propósito, porque estamos ya en los últimos tiempos y esta palabra me viene porque el Espíritu Santo quiere revelarse a muchas personas que tienen un corazón realmente sincero. Permíteme, yo le bajo acá un tonito. Yo creo que ahí estaría bien. Entonces, dice la palabra de Dios que ¿qué significa el narcisismo? El narcisismo es una persona que se cuida a sí misma, que nació para sí misma y que le importa ella sola y nadie más. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esos amadores de sí mismo, que es lo mismo que hablar de la egolatría, que es el alto amor propio. Es cuando una persona solamente su centro es ella misma y alrededor no hay nadie. Es un mundo vanidoso, es un mundo lleno de intereses personales, los propios pero no los de los demás. Es decir, una persona narcisista tiene un desorden en la personalidad, porque en la Biblia vamos a ver varios ejemplos de personas que tuvieron exceso de egoísmo, de narcisismo, de hedonismo. El hedonismo es cuando una persona se adora a sí misma. Entonces dice la Biblia que una de las señales del último tiempo será el carácter y la personalidad de los que se van a amar a sí mismos y no van a amar al prójimo. Ustedes saben que estamos llegando ya a ese último tiempo. Entonces el carácter significa lo que te identifica, tú eres así, tu personalidad y tus rasgos que te definen. Eso significa el carácter. Cuando uno dice esa persona tiene carácter, es una persona que tiene una identidad, tiene una forma de ser, tiene una personalidad definida y tiene un rasgo definido de su persona, de su ser. Entonces, como estamos aquí en estas Biblias que se llaman Palabra Profunda, este canal UNBJ Televisión, el otro que es de farándula y este que es de las prédicas profundas de la palabra de Dios, habla sobre esos amadores de sí mismos. Así que, en primer lugar, vamos a ver que estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué es un tiempo peligroso? Un tiempo donde no podemos confiar ni en lo que estamos viendo, ni en lo que estamos escuchando, ni en lo que estamos... ustedes saben que las redes sociales tienen engañada a mucha gente. Mucha gente ha caído en la cárcel de las redes sociales. Y ese es un tiempo peligroso, el tiempo peligroso donde te venden una felicidad instantánea y momentánea, o sea que te venden como un paraíso a través del internet. Tú sabes que el internet tiene una droga que se llama adicción. La adicción del internet, y ustedes ven que cuando una persona no se puede conectar al internet llora, se descompone, hace un show, hace una pataleta. O sea, ¿por qué? Porque su mundo está girando sobre esos intereses de esa persona. Esa persona tiene unos intereses en el internet y por eso con afán busca conectarse, porque ustedes saben que las redes sociales lo que pretenden es que nosotros busquemos el interés en esas redes, en esas plataformas. O sea, es decir, que nos interese solamente el contenido que nos están ofreciendo, nada más. Entonces, el mundo de hoy en día es un mundo narcisista, centrado en sí mismo y en sus propios intereses, en el yo. Ustedes saben que Jesucristo no vino a mostrarse, sino que Él vino a menguar. Él vino a hacer lo explico. Jesucristo vino no a mostrarse como un rey con riquezas y con poder, no, Él vino con un perfil bajo, podemos decir, para menguar, para no mostrarse superior a nadie, sino como iguales a nosotros. Entonces por eso vemos que Jesucristo siempre fue humilde, Él nunca pretendió nada,
ni busco la fama, ni busco el reconocimiento humano. De hecho, en algunos momentos le decía a la gente, no vaya a decir que esto fue un milagro. A otros les decía, vaya y cuente. Otras veces decía, no le digas a nadie nada. Bueno, ¿por qué? Porque él no estaba buscando enriquecer su ego, su yo, sino que él lo que venía era a servir a los demás. Eso se llama altruismo, que es una capacidad de ayudar a los demás de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio. Entonces, como estamos en esos tiempos peligrosos de los cuales habla la Biblia, nos hemos dado cuenta, hoy más que nunca, que la gente está centrada en el yo. En estos días que estaba en un supermercado haciendo algunas compras, veía a una mujer, estaba operada, la boca bien grande, acá pues también, y atrás en sus caderas bien, o sea, como que uno sabe que eso es postizo, se veía rarísima. Y entonces la gente la miraba, pero no para admirarla, sino para criticarla. ¿Y por qué esas mujeres llegan a hacerse en esas cirugías? ¿Para qué? Para ellas complacer su ego, su yo, su hedonismo, o sea, su adoración a sí mismo, o sea, a su propio cuerpo, a su propia vida. La Biblia dice que el que ame la vida la perderá. ¿Por qué? Porque si amas mucho las vanidades y las cosas del mundo, perderás la vida eterna. Pero no solamente eso, sino que hablando ya a nivel de los amadores del cuerpo, estamos hablando de todas esas mujeres y hombres que se han hecho cirugías estéticas para mejorar su figura. ¿Con cuál intención? Con la intención de agradarle a los demás, porque el mundo que hoy estamos viviendo no busca agradar a Dios, busca agradar a otro ser humano. Por eso existen las redes sociales donde se incentiva el me gusta, el like, dame me gusta, por favor colabórame con un me gusta, dame like, suscríbete, o sea, todo lo que tiene que ver con aprobación. Apruébame si a ti te gusta esta prédica, dale me gusta, apruébame porque necesito que me apruebes. Entonces, para eso están las redes sociales, para que la gente reciba aprobación de los demás, pero así sea que de Dios no la reciba. Por eso existen las plataformas, por eso existen los grupos, por eso existen todo este mundo, comunidades en internet. ¿Por qué? Porque se está buscando intereses. Realmente, si a mí no me interesa nada de algún tema, yo no lo busco. Por ejemplo, yo no soy una mujer que me interesa la vida de los demás, en el sentido de averiguarle la vida a los demás, qué hacen, cómo estarán, cómo estará su cuerpo, cómo estará su cara. O sea, hay gente que está buscando la vida de los demás, mirarla por Facebook, a ver cómo está, si está bonita, si está fea, con quién está, si está bien o si está mal. Eso está incentivado por el ego, por el yo, porque nadie quiere estar peor que nadie. Es decir, las personas siempre queremos estar mejor que otras y por eso existe la envidia. Entonces, cuando una persona mira el perfil de otra persona para husmear a ver qué, y lo hace con la intención de ver a ver si está bien, si está mal, lo hace con la intención de ¿qué? De esa persona alimentar su egocentrismo, su yo. Es decir, si ve que la otra persona está mal, que se ve desfigurada o se ve vieja o se ve fea, dice, ay, mírela cómo está de fea o de vieja. Ahorita están en tendencia la edad, sobre todo entre los famosos, aromática, con miel. Entonces, no le puse casi miel, está como un poco simple. Entonces, vemos que estos famosos, ya muchos que han estado en la televisión por mucho tiempo, ya están pasados de los 50 años, pero algunos se ven tan bonitos y tan bien como si tuvieran 30 años o 35. Entonces, ¿por qué está toda esa tendencia? Si estás vieja, si estás viejo, si estás lindo, si estás feo, porque eso se llama hedonismo, que es el ego, la adoración al yo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia nos muestra que esa no es la clase de vida que el Eterno quiere para nosotros los creyentes, que estemos centrados
en las redes sociales, que estemos centrados en que me pongan que estoy linda y que estoy hermosa y que les gusto y que me aprueban. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros estamos buscando que nos aprueben los seres humanos y no buscando que nos apruebe el que nos creó. Creo que estoy siendo clara en esta hora. Entonces, muchas personas en este momento, tengo acá unas planticas, ahí las ven. Ustedes saben que muchas personas están buscando en este tiempo, entonces, ese tipo de intereses, o sea, que los aprueben, que les digan que están muy lindos, que el cuerpo está muy hermoso, que son geniales, que son maravillosos. Entonces la gente está centrándose en este momento en todas esas mentiras, se llaman mentiras diabólicas. Y porque la gente está buscando todo ese tipo de situaciones y de que los aprueben, porque saben que delante de Dios no están bien. Entonces lo que quieren es demostrarle al ser humano que ellos sí están bien. Es decir, porque ya saben que su conducta no la aprueba Dios. Entonces, ¿qué están buscando a través de las redes sociales? Que el ser humano sí les diga que están bien. Que les alcahuetee, como se dice, el pecado. Entonces, yo voy a poner esta matica por acá. Porque esta matica es acá de este jardín lindo. Yo tengo un jardincito pequeño. Me gustan mucho las flores y me gusta mucho todo lo que es como lo verde. Entonces, en estos tiempos la gente está en esa dinámica, buscando ser agradadores de personas, pero no agradadores del Eterno que los creó, porque el ser humano, entre más pasan los días, la gente está más lejos de Dios. Entre más pasa el tiempo, la gente no está buscando la palabra de Dios, está buscando sus intereses personales. Cuando yo hablo de intereses personales, quiere decir que es buscar mis negocios, mis amistades, mis grupos, buscar mi economía, buscar mi beneficio personal, buscar mis triunfos personales que me hagan sentir el ego bien grande. Por eso es que existen las competencias, por eso es que existen los concursos, por eso es que existen las rivalidades y por eso es que mucha gente se ha destruido por ese tipo de mentalidad. Se llama una mentalidad equivocada, que es cuando la gente piensa de manera se llama cuando una persona piensa lo contrario de lo que la Biblia dice. Entonces, en segundo lugar, ya vimos en primer lugar, los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Son tiempos donde hay mucho engaño, hay mucha trampa. El internet está lleno de trampas. El internet está lleno de gente fraudulenta. El internet está lleno de gente enferma. El internet está lleno de gente desajustada mental. Y por eso es que han ocurrido cosas trágicas por medio del internet. Citas, amistades, grupos, tú creer que la persona que te está hablando es un niño. Si eres un niño, el niño piensa, este niño es otro niño. No, es un grande, es una persona adulta en un perfil de niño. ¿Para qué? Para capturar las ideas del niño. Y en alguna forma puede esto crear una trampa. Una trampa, el adulto se quiere acercar al niño y le quiere poner una trampa, decirle, ay, ¿por qué no nos encontramos en tal lado, en tal lugar? Y el niño, confiado de que es otro niño, va y resulta que es un adulto abusivo y que puede crear en ese niño un trauma también con alguna violencia, y no solamente es un secuestro o la muerte misma de los niños, porque como los niños ahorita los dejan abiertos al internet, los niños, como no tienen madurez, se comienzan a meter en profundidades y resultan metidos en laberintos y en tremendas encrucijadas donde ellos no saben cómo salir. Y muchas veces muchos perfiles de los que vemos en internet son personas enfermas. No hay que confiar. Yo, por ejemplo, en mi círculo de amistades que yo tengo en mis redes sociales son exclusivas. Yo no le doy entrada a mis redes sociales a cualquier persona. A mí me decía alguien, Pati, pero todas tus redes son privadas. Sí, porque a mí en lo personal no me interesa
tener un círculo grande de gente que me siga y para yo sentirme que es que tengo mucha popularidad. A mí no me interesa la popularidad. Y segundo, yo soy muy selectiva con las personas que vayan a estar a mi lado. Soy muy selectiva porque a mí el Espíritu Santo me muestra los corazones de las personas. Y hoy en día soy más cuidadosa de las personas que me rodean porque en tiempos pasados Dios me mostraba, me revelaba en sueños o me daba como una visión de una persona y me mostraba que no, que yo no podía tener nada que ver con esa persona, y tal vez yo pensé, eso fue mi imaginación, y dejé que esa persona se acercara de alguna manera a una amistad, a un trabajo, alguna cosa, y no fue de bendición. Entonces hoy en día, cuando siento que el Espíritu Santo me está mostrando no, es porque el Espíritu Santo me está advirtiendo y me está librando de una situación que yo pueda vivir que sea adversa, o sea, contraria a la bendición de Dios. Entonces, en segundo lugar, los amadores de sí mismos, ¿quiénes son? Esas personas que piensan solo en su cuerpo, que piensan en hacerse en todas esas cirugías estéticas. ¿Para qué? Eso se llama romper el cuerpo en pedazos, porque la piel, yo creo que ya se los expliqué en una prédica, la piel es un lienzo. Hágase de cuenta como cuando hacen el ponqué de novia, le ponen el fondant y es un lienzo. Nosotros estamos desde la cabeza hasta los pies, estamos con el lienzo. Mire que la piel toda la misma. Cuando se hace cirugía plástica, como se corta con bisturí, se rompe el lienzo. La piel es un cristal. Esta piel que tenemos realmente es un cristal, porque acuérdense que Adán y Eva brillaban. Ellos eran como muchas luces brillantes. Por acá traje unas lucecitas, no sé si las alcanzan a ver acá. Muchas lucecitas, se llaman brillantes. Y ellos brillaban, porque la piel está hecha de cristal, pero no es el cristal de las ventanas, no, es un cristal espiritual. Entonces se rompe. Por eso nosotros no nos podemos hacer ni cirugías ni tatuajes. Las cirugías que te hagas por salud las puedes hacer. Si te tienen que operar de alguna cosa, de algún órgano que estás sufriendo, padeciendo algo, eso ya es por algo del cuerpo, una enfermedad. Pero si es por vanidad, es pecado. Entonces, por ejemplo, yo nunca me he hecho cirugías ni nunca me las voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo claridad de que así como soy, me siento feliz. Yo he aceptado mi forma de ser, mi cuerpo, mi estatura es buena, mis formas físicas también son bonitas, entonces yo no necesito hacerme cirugías. La cirugía se la hace la gente insegura. Entonces, cuando estas personas que son amadores de sí mismos, esas personas en que piensan en el gimnasio, en las cirugías, en los anabólicos, que son pastillas para ellos crecer, los que son hombres que hacen fisicoculturismo, las mujeres toman pastillas para que el cuerpo tenga más músculos, y bueno, en fin, eso es un mundo tremendo de vanidad. Y en ese caso, ese estilo de vida se llama un carácter, una personalidad, un desorden. En inglés se llama disorder of the personality, el desorden de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Tu forma de ser. Cuando una persona tiene desórdenes de personalidad, tiene este ego, tiene ese hedonismo, tiene ese narcisismo, que ese narcisismo es que nació para ella misma y para nadie más. Es por eso que escuchamos gente que dice que no le gusta ayudarle a los demás, que no le gusta esforzarse para hacer nada por nadie. Son personas que piensan en ellas mismas, no piensan en nadie. Si tienen un dinero no lo comparten con nadie, no son personas dadivosas, generosas, no. Si tienen una comida se la comen sola, si tienen unas cosas materiales no las comparten con nadie, porque ellas nacieron, o sea, eso es un desorden de la personalidad, una persona que nació para sí misma. Y su mundo es ella misma y alrededor no hay nadie. Hay gente, sí, pero esa persona no las toma en cuenta. Para esa persona narcisista, hedonista y amadora de sí misma, solamente existe ella y el mundo alrededor. Entonces eso se llama disorder,
disorder personality, el desorden de la personalidad. Entonces, estos amadores del cuerpo son esas personas que se hacen cirugías y cirugías y cirugías, porque si te haces una cirugía plástica para mejorarte, dizque para verte mejor, lo que vas a hacer es abrir una puerta donde van a entrar espíritus demoníacos a poseer ese cuerpo y te van a poner más necesidad de más cirugías. No sé si ustedes se han dado cuenta de mujeres y hombres como Camilo VI, que quedó desfigurado totalmente por las cirugías plásticas, y algunas actrices de Perú que son monstruos realmente sus caras, mujeres de aquí de Colombia, modelos, presentadoras, actrices quedaron desfiguradas por meterse en cosas en su cuerpo. ¿Por qué? Porque si no tienes esas cosas en tu cuerpo es porque tu cuerpo no las necesita. Dios te creó perfecto a ti, no te tienes que aumentar ni quitar nada. Como sea tu cuerpo, lo que tengas físicamente fue como Dios te quiso crear. El ser humano es muy llevado de su parecer. La Biblia les llama los insensatos, que son esas personas que son insensibles a la voz de Dios. Si Dios te dice a ti que no hagas algo y lo sigues haciendo es porque eres insensible a la voz de Dios. Entonces, mucha gente pues le interesa sobre todo mucho quedar bien en un círculo de personas que lo acepten, que lo quieran, que la acepten. Y por eso es que ustedes ven que hoy en día todo el mundo se viste igual. Las mujeres son igualitas y los hombres también. ¿Por qué? Porque se creó como, se llama, en la Biblia se le llama corriente de este mundo. La corriente de este mundo es que se vistan con un jean, una camisa y unos tenis. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la gente viste así, no tienen creatividad propia. ¿Por qué? Porque el mundo les guía, la corriente les guía y les lleva y los dirige de que la forma de vestirse es esa, la que ellos dicen en los parámetros de la moda y de los comerciales. Pero eso es mentiras, porque yo soy asesora de imagen y hay muchas infinidad de formas de vestirse, no solamente de negro, no solamente de gris, no solamente de blanco, hay infinidad de formas de vestirse y estar muy bonita. Lo que pasa es que la corriente del mundo nos dice que lo correcto es lo que ellos dicen y que nosotros los tenemos que obedecer o seguir las ideas de ellos. Entonces los amadores de sí mismos son todas esas personas que se cuidan demasiado, muy cuidadas físicamente, pero descuidadas espiritualmente. Yo conozco gente que corre muchísimas horas, es decir, ellos salen desde temprano por las mañanas a correr. ¿Para qué? Para mantener un buen estado físico. Eso es bueno, por salud eso es muy bueno. Y casi no comen ciertas comidas, y son veganos es que son vegetarianos, no comen carnes. Se cuidan demasiado su cuerpo, son amadores de sí mismo, de su templo. El templo lo tenemos que cuidar, pero no se puede convertir en nuestro ídolo. Entonces esas personas que corren y que se abstienen de ciertas comidas, sí, están haciendo una buena obra, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo físico que no se engorde, que no suba mucho de peso, porque por salud es mejor estar delgados. Sí, eso es verdad, pero hay gente que viene de genética de gordura, de eso se llama obesidad. No es lo mismo tener 2, 3 kilos de más o 5 que tener 30 y 40 o 50 kilos. Ya eso se llama obesidad, eso es una enfermedad espiritual, es un espíritu que engorda a la persona. Entonces, los amadores de sí mismos cuidan mucho de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, de los spas, hacerse masajes, hacerse mascarillas, cuidarse en el cabello, hacer muchas cosas para lo de afuera, pero por dentro están totalmente desnutridos, están totalmente huesos secos, como dice la Biblia, están totalmente por dentro en una frialdad espiritual y están muertos espiritualmente. Entonces la palabra de Dios que dice que primero nosotros tenemos que cuidar el espíritu. El espíritu está en el estómago. El espíritu es donde se ubica Dios en nosotros, que viene siendo como en el ombligo internamente, y el espíritu está ahí en la parte del estómago.
y ahí es donde ocurre todo el movimiento espiritual de nosotros los seres humanos. El alma le vendríamos diciendo que es aquí, el corazón, donde sentimos, donde nos duele, donde nos duelen las malas cosas que nos hacen, donde nos duelen la injusticia. Todo eso es el alma, son los sentimientos, y el cuerpo es todo el estuche, con lo cual nosotros nos movemos, nos movilizamos para ir a partes, a ir a lugares y demás, pero realmente lo único que va a Dios, lo verdaderamente que se va después de que morimos, ya lo expliqué en la anterior prédica, se las dejo aquí en los enlaces azules, qué pasa cuando morimos. El alma se va a Dios, pero el cuerpo queda aquí, con toda su belleza, con todas sus siliconas, con todas sus intervenciones quirúrgicas. El cuerpo se queda en la tierra, pero el alma va a darle explicaciones a Dios de por qué dañó el cuerpo aquí en la tierra, o sea, el lienzo. Acuérdense que la piel es un lienzo. Así como los artistas pintan sobre un lienzo blanco, la piel es un lienzo. En tercer lugar, la avaricia. Ustedes saben que hay gente que quiere tener negocios en cada esquina. Tienen negocio, tienen un chusito en una esquinita, en la otra esquinita tienen el otro chusito, y quieren tener negocio también en la casa, y quieren, mejor dicho, en todas partes quieren invadir, en todas partes quieren incomodar, porque son muy avarientos. Su mundo es el dinero, su mundo es la plata. Su mundo es la codicia, ellos vibran con el dinero, se llama el metal, son metalizados, les gusta mucho la moneda y que suenen la platica y las moneditas en el cajón, les gusta eso como que los hace sentir que son brillantes y exitosos, y se llama avaricia, que significa amar con mucha desesperación el dinero. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, hay gente que es súper avarienta, eso mejor dicho quiere vender de todo, eso mejor dicho quiere hacer negocios por todas partes, porque su mundo es la plata. Su mundo no es espiritual, su mundo no es Dios, sino que su mundo es el dinero, todo su mundo es plata, plata, plata. Cuando se levanta piensa en plata, cuando se acuesta piensa cómo hago otro negocio, cómo monto más chusitos, cómo monto más negocitos, cómo monto más cosas. Hasta las casas las convierten en tiendas, cuando las casas son para vivir, no para vender cosas. ¿Por qué? Porque por eso hay locales, por eso hay bodegas, por eso hay centros comerciales, para que la gente ponga sus emprendimientos y sus ideas de negocios. Las casas son para la gente descansar. Cuando en una casa hay un negocio, hay mucha actividad espiritual, porque hay mucha gente entrando, saliendo, hay mucha gente, muchas cosas espirituales se mueven ahí en esa atmósfera, y esa casa está contaminada. ¿Por qué? Porque entran, salen personas, es una contaminación para la casa. Y cuando uno tiene negocios dentro de la misma casa, la casa se contamina. ¿Qué es contaminar? Está pesada la atmósfera por toda la gente que está llegando a tu casa, que acuérdate que tu casa es tu iglesia, y que tu casa es tu lugar más secreto, donde no debes invitar a cualquier persona no debe entrar a tu casa, cualquier persona no se tiene que sentar en tus muebles, cualquier persona no puede entrar a tu atmósfera. ¿Por qué? Porque donde uno vive, donde uno duerme, es como el lugar más íntimo, y es como la atmósfera, se llama la atmósfera de uno. Entonces cuando uno trae a una persona a la atmósfera de uno, donde uno vive, donde nosotros estemos viviendo, y traemos a otras personas que tienen otra atmósfera, nos contaminan la de nosotros. Por eso es que a las casas no se deben entrar personas. Hay gente que tiene inquilinatos, que es un inquilinato que vive cualquier persona en habitaciones, y esa gente tiene la atmósfera muy pesada, porque en cada habitación pasan cosas, y cada mente, cada corazón piensa muy diferente. Entonces, como es una casa con mucha gente, la atmósfera es contaminada. Entonces, por eso es que se hacen edificios con habitaciones, porque es para eso. No es una casa, sino un edificio con habitaciones, para rentar habitaciones, para que otras personas vayan, duerman un tiempo ahí y luego se van. Pero de igual manera la atmósfera queda contaminada con las personas, porque las personas son las que contaminan las ciudades, los barrios, los países y las casas y las iglesias. ¿Por qué? Porque la maldad está dentro del ser humano. La maldad no está en los animales, la maldad está en el ser humano.
El ser humano es el que activa toda la atmósfera mala. ¿Por qué? Porque el ser humano está enfermo y a medida que nos vamos sanando nuestra casa, nuestra atmósfera, nuestro ambiente. Pero si una persona no está sana, ni nunca busca a Dios, sino que vive en su avaricia, dinero, dinero, plata, 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 que se escuche las monedas, que se escuche el metal, esa persona es avarienta. O sea, esa persona, su mundo es la plata. Sigamos. Tenemos también la vanagloria. La vanagloria son esas personas que se atribuyen éxitos y triunfos y dicen que es por ellos, que tengo estas cosas por mí. Nabucodonosor era vanaglorioso. ¿Qué dijo él? Esto es mío. Estos palacios y estas riquezas yo las creí. No dijo, me las dio el Eterno. El Creador me dio estas cosas. No, él dijo yo. Yo las creí, yo las hice, son mías. Ustedes ven todas estas riquezas mías, yo las hice, me pertenecen. Nadie me ayudó, yo la hice sola. Entonces, cuando él dijo, yo hice solo estas riquezas, Dios vio eso como una vanagloria, que es cuando una persona se quiere atribuir triunfos que no le corresponden. Por ejemplo, hay personas que son robadores de triunfos. Hay una película que se llama Triunfos Robados, creo que sí. Y es cuando una persona quiere derribar a otra para ella subir. Esos triunfos robados es cuando un triunfo le pertenece a una persona y la otra se lo quiere robar. ¿Cómo? Quitando a la persona que va a recibir el triunfo y poniéndose ella como la que triunfó. ¿Por qué? Porque son conductas disorder of the personality, el desorden de la personalidad. Cuando una persona tiene cuando alguien tiene la personalidad desordenada, no está bien. Por eso es que vemos tantos casos en las noticias. ¿De quiénes? De personas. Porque la naturaleza está en quietud. Los animales están en quietud. ¿Quién es el que perturba todo? El ser humano. Entonces la vanagloria es cuando una persona se atribuye triunfos y se cree ella ser muy importante y muy... ustedes saben que hay gente que se quiere atribuir muchas inteligencias, se quiere atribuir mucha genialidad, que son grandes genios, que son grandes inteligentes. Y la Biblia dice que el que es inteligente, verdaderamente inteligente, es el que obedece a Dios. La persona que no obedece a Dios no es inteligente, porque es que obedecer a Dios es el principio número uno de la inteligencia. Entonces una persona puede decir, no, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy genio, es que yo creo esto, que yo creo estas aplicaciones, yo creo estas otras cosas. Es que soy muy inteligente. Y si no cree en Dios, no lo es, no es inteligente. Yo siempre le digo a mi hijo Ezequiel, hijo, tú puedes tener unas capacidades, pero ¿cómo sé que eres inteligente de verdad? Porque obedeces a Dios. La obediencia a Dios me muestra un nivel de inteligencia en la persona. Por eso nosotros los que hemos tomado el camino de la verdad, que es la palabra de Dios, en serio, somos realmente inteligentes. ¿Por qué? Porque sabemos que este camino sí funciona, aunque para otros no. No funciona en sus mentes, les parezca que no funciona, sí funciona en realidad. ¿Por qué? Porque este camino nos libra a nosotros de caer en muchas trampas. Entonces la vanagloria es decir, ay, todas estas riquezas yo las conseguí, todas estas abundancia de cosas, yo las creé, por mi trabajo, es que yo trabajo demasiado, pero si Dios no te diera la salud, no pudieras trabajar. Y si Dios no te quisiera dar provisiones económicas, tampoco tendrías nada. La gente que tiene dinero lo tiene por un momento, pero también lo puede perder. Nada es seguro en esta vida, absolutamente nada es seguro, ni siquiera vivir. Porque en un momentico, con cualquier cosa, nosotros podemos morir. En cualquier pequeño accidente, aún en casa, una persona puede morir. Y hasta ahí llegó todos sus triunfos o su vanagloria, que era lo mismo que me explicaban mucho los mentores. La vanagloria, a mí antes me decían profeta Patti, la profeta, y me ensalzaban y me levantaban y me subían hasta el cielo y volvían y me bajaban, y esos mismos que me subían hasta el cielo volvieron y me despedazaron y me decían profeta Patti. Y una de mis mentoras, que también es psicóloga, me decía, Patti, es que te tenían en un pedestal y eso era malo para mi ego, ¿sí?
¿Por qué? Porque entonces se las cree uno de que es que uno es el super mega no sé qué, y mentiras que después de que pasé mis procesos me di cuenta que yo no era nadie realmente importante, sino es porque Dios me hubiera puesto esa importancia y ese valor ante los demás. Es decir, que en mis propios ojos yo me sentía que era muy importante, pero era mi vanagloria. Pero después de que pase el proceso y ya no me importa si tú me dices un título o no me lo dices, si me crees o no me crees, si me ves linda o no me ves linda, a mí como ya eso no me importa, entonces ya esas ínfulas y de esa vanagloria, que es cuando uno escucha a una persona decir, ay, es que esta empresa no funcionaría sin mí, ay, es que esta iglesia no funcionaría sin mí, ay, no, es que este grupo no funcionaría sin mí, se llama vanagloria, es decir, atribuirte como unas victorias que no son tuyas. Todo lo que tienes es de Dios. Entonces gente tiene vanagloria, o sea, se creen cosas que en realidad no son. Ay, está simple, no me la voy a tomar. Sí, los soberbios son aquellas personas que son muy orgullosas, que quieren sobresalir ante todos los demás, que no se dejan corregir, que les da mucha rabia que les digan cuáles son sus errores, y que son esas personas que no aceptan sus faltas. Entonces dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente será muy soberbia, que cuando los vayan a corregir, en vez de aceptar que están realmente equivocados, lo que van a hacer es que se van a enojar y van a odiar a la persona que los corrija. Y ustedes saben, y la Biblia lo dice también, que nosotros por corregir a una persona necia nos podemos ganar un enemigo. Pero si nosotros corregimos a un sabio, ese sabio nos va a querer más. Entonces yo tengo grupos de personas, yo manejo gente, yo lidero personas de todas las edades. Entonces, por ejemplo, el necio no le gusta que lo corrijan. Al necio le da mucha rabia que le digan que está fallando. En cambio, al que es inteligente le da mucha gracia y le da como mucho gozo y le da como mucha satisfacción que lo corrijan, porque sabe que con esa corrección se va a mejorar. Yo no soy perfecta, yo también he cometido mis fallos, y cuando estas personas me han corregido, ¿qué debo hacer? En el momento a uno no le gusta, uno dice, ay, pero por lo que se cree, pero realmente si uno es una persona asertiva e inteligente, uno comienza como a pensar, a ver, en qué punto es que yo estoy fallando para mejorar. Y cuando uno encuentra el punto donde está fallando y lo mejora, esto se llama, lo corrige y sea mejor persona, sea mejor profesional, sea mejor estudiante, sea mejor profesor o sea mejor predicador. ¿Por qué? Porque ya lo corrigieron de antemano en sus errores. Pero el soberbio dice que no, que yo no tengo eso. No, es que eso que usted dice no es verdad. No, yo no soy así. El soberbio dice que no tiene nada de eso. Aunque lo tenga, lo niega. Y no hay nada peor y no hay peor engaño que uno engañarse a sí mismo y decir que no tengo lo que la gente, 3 y 4 personas te han dicho que ven en ti y tú dices que no lo tienes. Pero si 2, 3 y 4 y más personas te dicen lo mismo, es que eso es verdad. Entonces cuando por ejemplo a una persona le dicen, es que usted tiene un carácter muy malo, es que usted es de un temperamento muy fuerte, ¿qué debe hacer la persona? Si ya se lo han dicho más de 2, es verdad. ¿Sí? Cuando una persona te diga, es que usted tiene tal talento, y otra persona te diga, y 2 y 3 te digan lo mismo, es que es verdad. Entonces cuando a nosotros 2 y 3 personas ya nos están corrigiendo de que tenemos unas faltas, y el soberbio que hace dice que no, y se convierte en enemigo de las personas que lo corrigieron. Déjame ver el timer. Sí. Entonces, la sabiduría es muy importante. ¿Qué significa la sabiduría? Saber decir las cosas, saber hacer las cosas. Por eso Salomón le pidió sabiduría a Dios. Antes que riqueza le dijo sabiduría para actuar y para hablar. ¿Por qué? Porque nosotros con las palabras nos matamos solos. Ustedes saben que uno hablando se equivoca mucho y hablando uno comete muchos errores. Entonces,
sabiduría para decir las cosas, sabiduría para hacer las cosas. No todo lo que tú sientes hacer lo puedes hacer. No todo lo que tú sientes o piensas decir lo tienes que decir. Hay que tamizar. Hágase de cuenta cuando uno come pastas, que le quita el agua a la pasta. Tamizar es saber diferenciar cuándo hablar, cuándo callar. Porque uno hablando mucho se puede meter en un problema. Los blasfemos son esas personas que ofenden a Dios. Son necios, realmente, porque una persona que ofende a Dios se ofende a sí misma, porque si ofendes a Dios, que es tu creador, eres una persona que está con un desorden en la personalidad, porque acuérdense que una persona inteligente obedece a Dios. Cuando una persona es blasfema, es una persona que ofende a Dios, y ustedes saben que sea lo que sea, hagas lo que hagas, digas lo que digas, siempre Dios va a ganar. Nadie le ha ganado al Eterno. Nadie. Ni le ganará. Entonces, digas lo que digas y hagas lo que hagas, el Eterno siempre ganará todas las partidas. Y yo tengo esa seguridad de que como sé que Él siempre gana, Él siempre ganará, entonces mi confianza está en Él, para que Él gane casos por mí, para que Él haga la justicia por mí, para que Él, todas esas cosas que Él sabe que han sido malas e injustas, Él sabe ganar, porque Él es un triunfador. A Él nadie le ha ganado nada, a Él nadie le gana, nadie compite con Él, acuérdense. Todos los blasfemos creen que ofendiendo a Dios le ganaron a Dios por ofenderlo. No, el que blasfema, el que ofende a Dios, va a ganar un juicio muy grande de salud. Va a venir un problema de salud, va a venir un problema financiero, va a venir un problema de locura, que es cuando la persona ya le empieza a desvariar el cerebro. Va a venir un problema de ataque de demonios, el endemoniado de Gadara. Y acuérdese que toda persona que blasfeme contra Dios siempre va a perder. ¿Qué es blasfemar? Hablar en contra de Dios, ofender a Dios. Por ejemplo, ustedes saben que cuando hace mucho calor la gente ofende a Dios por el sol, porque como el sol está en el cielo y la lluvia cae del cielo y los rayos caen del cielo y los truenos y todo lo que es poderoso está en el cielo, y nadie puede ir a controlar allá, ni el magnate ni el poderoso puede ir allá a decirle a una nube, usted no va a caer esa agua, ni usted va a tronar, no, porque todos esos se llaman climas. Los climas están dirigidos por el Eterno. Entonces, nadie puede controlar la atmósfera, nadie puede controlar lo que viene del cielo. Nadie, solamente el Eterno. Entonces, por eso Él siempre gana todas las batallas, Él las ganará, siempre. Entonces, el blasfemo es el que ofende a Dios. Le pone la mano así, el dedo derecho, y le pone el dedo en el cielo y lo ofende y le dice cosas ofensivas, pensando que Dios con eso se va a desequilibrar. Porque Dios conoce la mente y el corazón del ser humano, de lo enfermo que el ser humano está. Por eso la palabra de Dios dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Qué es un yugo? Es algo acá que es pesadito, pero todavía te deja levantarte. ¿Por qué no nos pone aquí? Para que no seamos demasiado altivos. Nos pone aquí algo, como le puso a Pablo, un aguijón, el aguijón de su carne. ¿Para qué? Para que él no fuera demasiado altivo, porque como él era un erudito, o sea, una persona contraestudiada, y cuando uno tiene mucho conocimiento tiende a volverse muy altivo. ¿Por qué? Porque la sabe. No es que se la sabe uno toda, sino que uno tiene mucha información. Entonces uno dice, esto yo lo sé, esto también lo sé. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Le puso un aguijón como un yugo acá, algo que no lo dejara que él se levantara muy soberbio. Y dice que ligeras mi carga. Es como cuando uno tiene un morral que es pesado. Y cuando uno lleva un bolsito que no es tan pesado, es un bolsito ligero. O sea, uno dice, este bolsito es ligero. La carga que Dios nos pone es algo ligero, o sea, suave de llevar. Porque la Biblia dice que Él no pone cargas mayores a las que podamos soportar. Entonces los blasfemos piensan que por levantar el dedo así, por decir una cantidad de estupideces, que ya con eso destruyeron a Dios. No, Dios dice en su palabra que Él se ríe. Les comparto el Salmo 30 y el Salmo 31, donde habla de qué piensa Dios de los soberbios. Vayamos allá. Salmo 30.
y Salmo 31. En el Salmo 31 dice: tú eres quien me protege, tú eres un Dios justo, no me dejes pasar vergüenza, sálvame pues confío en ti, préstame atención, ven pronto a socorrerme, protégeme como una enorme roca, rodéame como una alta muralla. Léalo todo porque es larguito. Salmo 31. Pueden leer el 28, el 29, el 30, el 31, todo eso son salmos de guerra, de pum, de darle duro en la cabeza al diablo. El diablo ya está derrotado, la cabeza del enemigo está cortada. Lo que pasa es que él quiere engañar a más gente, entonces le hace pensar a la gente que es que el diablo es poderoso. Yo no le creo nada al diablo, porque él está vencido. A mí se me puede parar cualquier situación al frente mío, yo no le creo nada de eso al enemigo. O sea, yo no soy una mujer crédula de que es que el diablo es grande y poderoso, no, porque yo sé que él ya no tiene poder, él ya está destruido. El que le da poder al diablo es el ser humano. ¿Con qué? Con el pecado. Cada vez que una persona peca, le da poder al diablo. Si una persona todo el día se la pasa pecando, le está dando poder al diablo en esa persona, en la persona que está pecando, ¿sí? Porque él está derrotado. Él cómo se alimenta con la desobediencia del ser humano. Por eso es que en la Biblia dice que él era una serpiente en el huerto. Acuérdense, era serpiente, y en el Apocalipsis aparece siendo dragón, gordo, grande y gigante. ¿Por qué? Por todo el pecado de la gente que lo alimentó. Cada vez que una persona miente, alimenta al diablo. Cada vez que una persona mira pornografía, alimenta al diablo. Cada vez que una persona roba, alimenta al diablo. Cada vez que una persona desobedece, alimenta al diablo. Y por eso es que en la Biblia dice que él es gordo ya al final. ¿Pero de qué? Y rojo. Era rojo. ¿Por qué se volvió rojo? Por toda la gente que murió en la desobediencia, la sangre, que es roja. Entonces siempre entendamos todos se llaman conceptos. Entonces dice la palabra de Dios acerca de estos blasfemos que creen que haciéndole hacia Dios o haciéndole puños, ya con eso derrotaron a Dios. Y dice la palabra de Dios que el Eterno se ríe de ellos. Se llama insensatez, imprudencia y falta de sabiduría. Entonces los desobedientes a los padres, es el séptimo punto de 2 de Timoteo 3, del 2 al 8. La desobediencia a los padres es una forma de ser narcisista, que es cuando un niño cree que sabe más que los adultos. Cuando el niño cree que se la sabe más que los adultos, es un niño pequeño, pero por dentro lo gobierna una fuerza que se llama la desobediencia y se llama el narcisismo, que es cuando la persona no acepta que otra persona la gobierne y la dirija. ¿Por qué estamos los padres? Porque los niños bebés necesitan a alguien que los ayude, que los guíe, que los enseñe. Nosotros los papás somos profesores. Lastimosamente ahora hay pocos profesores buenos para esos niños. Ayer veía un bebecito, o sea, ayer es cualquier día que tú escuches, o sea, mejor dicho, ayer en mi tiempo, porque estas prédicas se graban y luego se suben después de determinadas fechas. Digamos que veía un bebecito en su cunita, estaba en su carrito paseador, ahí acostadito, tenía como un añito, no, como menos, como 6 mesecitos, y lo veía ahí acostadito con esa inocencia, y le decía a la mamá, él es un regalo de Dios, es la presencia de Dios en ese bebé, porque ese bebé ahí donde está no tiene pecado, ese bebé no ha sido manchado. El que lo mancha es el ser humano grande, ¿sí? Que le va lanzando y lanzando cosas malas a esa criatura inocente y la va manchando. Entonces, si ustedes ven la vida de los niños de Venezuela, esos niños no tienen niñez, esos niños no tienen felicidad, esos niños son desorientados. ¿Por qué? Porque los papás mismos también están desorientados. Entonces son generaciones y generaciones de hijos que nacen desorientados y sin amor. Sí, ¿por qué? Porque no se entiende el concepto de para qué nacen los niños. Los niños nacen porque Dios quiso que nacieran y para ponerte a ti exámenes de cómo
ser un profesor aquí en la tierra para tus propios hijos. Por eso la Biblia dice que el que quiera ser pastor, el hombre que quiera ser un pastor en una iglesia, primero sea pastor en su casa de sus propios hijos y esposa. Si no es capaz de pastorear a sus propios hijos ni a su propia esposa, él no puede ser pastor en una iglesia, está descalificado. Entonces aquí dice que la desobediencia a los padres, porque los hijos, es que la desobediencia es un espíritu. Cuando los hijos desobedecen a los padres es porque es un espíritu que los está controlando. ¿Para qué? Para que los niños se pierdan. Porque la instrucción de dónde viene, de los adultos. Todo lo que yo le enseño a mis hijos es bueno. Yo nunca les digo, haga lo malo, vaya, compórtese mal, róbele a alguien, péguele, golpéelo. No, siempre mi orientación ha sido educativa, con la palabra. Entonces, si mis hijos toman la decisión de obedecerme, se librarán de muchos problemas y dolores. Pero si ellos toman la decisión de no obedecerme, van a traspasar su corazón de dolor. ¿Por qué? Porque la obediencia es la manera en que uno le muestra amor a los papás. Cuando un hijo no obedece es porque no ama a los papás. Esa es una forma de tú saber si tus hijos de verdad te aman. ¿Por qué? Porque te obedecen. Los ingratos son esas personas que Dios les hizo un milagro, los sanó, y las personas estuvieron bien con Dios un tiempo hasta que les hizo el milagro. Cuando ya les hizo el milagro que ellos querían, se fueron de la vida cristiana, se fueron de la fe, no volvieron nunca más a aparecer por ninguna parte, ni a leer la Biblia, ni a cantar, ni a orar, nada. Se fueron de la fe, son ingratos. Y son aquellos, como los 10 leprosos, que Jesús los sanó, y solamente uno de los 10 se devolvió a darle las gracias. Los demás fueron ingratos, como quien dice, ya Él cumplió con darnos a nosotros, porque es que es el narcisismo, el egocentrismo y es ese hedonismo, porque hoy estamos hablando del hedonismo, el narcisismo y el egocentrismo, que todo tiene que ver con el yo primero y yo primero. Entonces, ¿ellos qué necesitaban? Ellos necesitaban un milagro de sanidad de su lepra, ¿sí? Porque la lepra es en ese tiempo era una enfermedad mortal y también contagiosa. Ellos eran un grupito de solos, 10. ¿Por qué? Porque nadie se les acercaba, porque se contagiaban. Entonces, cuando Jesús los sanó a los 10, porque solamente uno volvió, porque ese uno era agradecido. Los demás dijeron, ay, ya nos sanó. Como quien dice, es que era su obligación. Dios no tiene obligación de sanar. Él quiere sanar, Él quiere, pero Él obligadamente no va a sanar a una persona. Hay personas que le dan órdenes a Dios. Ustedes saben que hay una mujer, yo no digo que tiene ese título, porque es que para uno decir un título de una persona, tiene que ser una persona de buen testimonio. Para uno decirle a una persona que es profeta, que es pastora, que es una ministra, que es una mujer de Dios, para uno decir esas palabras, tiene que haber visto mucho el testimonio de esa persona consecuentemente. O sea, no que es un día dio el testimonio, al otro día no. Tiene que ser una persona de testimonio. Esa mujer, Ana Maldonado, dizque dándole órdenes a Dios, y que te ordeno que me sanes, y que te ordeno que me des, y que te ordeno que salga plata, y que te ordeno que del cielo caigan oro. O sea, blasfemia. O sea, esta persona, disorder of the personality, el desorden de la personalidad. ¿Por qué? Porque esas personas creen que dándole órdenes a Dios, y no, Dios no va a actuar cuando tú quieras, Él va a actuar cuando es el tiempo. Porque no todas las personas tienen la capacidad de recibir las cosas en el momento. Hay personas que si tú les das algo, las pierdes. Si una persona es avarienta y tú le das plata, la pierdes de la fe, ya no se vuelve a acercar a Dios. Entonces, los ingratos son esas personas que se van de la vida cristiana y nunca se acordaron de dónde la sacó Dios, de qué hizo Dios en la vida de ellos, cómo los sanó, cómo los libertó, cómo se glorificó en la vida de ellos. Esos se llaman ingratos, son personas no agradecidas. Son esa gente que dice, no, es que, no, sí, ella hizo unas cosas por mí, pero, pues, como quien dice, las hizo, pero no fue suficiente. Ingratitud. La ingratitud es un espíritu. Lo mismo que tenían los 10 leprosos. Los 10 leprosos, uno fue agradecido, 9 desagradecidos. Y así en la Biblia eso está lleno de ejemplos de gente ingrata. Hay
momentos en que uno ha hecho cosas por las personas, no es para que se le arrodillen a uno a darle gracias, no. Pero esas personas se le olvidaron esas cosas que uno hizo por ellas. Y son las personas que no validan a los demás, son esas personas que nunca ven cualidades en los demás, sino solo defectos. Entonces esas personas que solamente ven defectos y que solamente ven errores y no ven cualidades, esas personas son desagradecidas. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que me conoce como profesora de todos los tiempos, como predicadora de todos los tiempos. Cuando hablo de todos los tiempos es que mucho tiempo siendo profesora, mucho tiempo siendo predicadora. Y Dios se ha glorificado de muchas maneras en la vida espiritual de mucha gente, pero esa gente es ingrata, esa gente no reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque no le interesa que uno quede bien, sino que uno quede como, usted hizo eso, pero no fue suficiente. Son los ingratos. Los impíos son esa gente sin Dios. La palabra impía significa una persona sin Dios, es una persona que no ha sido perdonada. ¿Por qué? No es porque Dios no lo quiera perdonar o no lo pueda perdonar, es porque la persona, sus obras son malas. Esos impíos se llaman sin Dios. Por eso la Biblia habla de los impíos, sin Dios. Entonces la humanidad es impía, porque quienes crucificaron a Yeshua HaMashiach, los impíos. Quienes apedrearon a Esteban, los impíos. Quienes le hicieron daño a los hijos de Dios, los impíos. Quienes fueron los que se volvieron en contra de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento y iban en contra de todos los planes de Dios con los hijos de Dios. Es decir, Dios llamaba a los profetas, tenía un plan con los profetas. ¿Quiénes eran los que se levantaban contra sus profetas? Los impíos. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los que se levantaban contra los apóstoles y contra el apóstol Pablo? Los impíos. ¿Quiénes son los que se levantan contra nosotros? Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen a Dios. Pero es que a mí no me gusta utilizar la palabra Dios, porque es que Dios puede ser el diosecito de la India, el diosecito que ahorita hay más de 6.000 diosecitos en la India. Para ellos cualquier cosa es un dios, son idólatras. Cuando yo me refiero al Eterno, al Altísimo, al Todopoderoso, al Gran Yo Soy, a Elohim, a Yahweh, cuando yo me refiero a esos, él tiene muchos nombres, a Rafa, Jehová Rafa significa el que sana, Nisi, el que es la victoria, el proveedor, el Shaddai, bueno, son muchos nombres. Entonces a mí me gusta utilizar el Eterno, porque significa que sobre él ya no hay nadie que sea como él. Entonces los impíos son esas personas que no aceptan a Dios, esas personas que dicen que él no existe, pero respiran el aire que es de Dios, comen las frutas que él creó y viven en el cuerpo que Dios les creó, pero dicen que no existe, porque se llaman sin Dios, o sea, son gente sin corazón. Tengo un poquito de sed, pero esto está simple. Bueno, lo vamos a dejar así. Los de sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? Son personas que no aman a los demás. Cuando escuchamos a una persona decir que no ama a los demás, que no ama a los niños, que no ama a los ancianos, que no ama a los demás, es una persona sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Normalmente Dios creó a todo ser humano con amor, pero el diablo le quita el amor a la gente. Por eso las guerras de los países. ¿Por qué? Por la falta de amor. Porque el amor es lo perfecto de Dios. Por eso es que toda la música romántica habla de amor, porque Dios es amor. Y por eso es que los salmos, los cantar de los cantares habla de amor. Es un poema. Nosotros somos el poema de Dios. Él nos creó como un poema hermoso y lleno de amor. Nosotros fuimos creados con amor, ¿sí? Pero el ser humano, cuando entró el pecado, que es el pecado, la desobediencia, el enemigo le quitó el amor al ser humano. Por eso es que amar es tan difícil y uno a veces piensa, amar es imposible. No, no es que sea imposible, es que el enemigo quitó el amor para que la gente se odiara y se mataran entre ellos.
¿sí? Por eso Caín y Abel. Abel mató a su hermano, perdón, Caín mató a su hermano Abel porque le faltaba amor, estaba contaminado. Acuérdese que Caín era salvaje y Abel era pastor. Eran dos personalidades muy diferentes. Caín era hedonista, orgulloso, prepotente, soberbio, era de un temperamento fuerte. Caín era una persona egoísta, avariento, pero Abel era diferente. Abel era más espiritual, le gustaba más la oración, le gustaba más el respeto a las cosas de Dios. Entonces eran muy diferentes los dos. Entonces cuando una persona dice que no ama, ay, no es que yo no amo a nadie, no es que yo para amar es muy difícil. ¿Por qué no amas? Porque no amas a Dios. Porque Dios es amor. Y quien ama a Dios ama a su prójimo. Quien no ama a Dios no puede amar a los demás. Por eso, si a mí una persona dice que me ama, pero no ama a Dios, no me ama. Porque el que no ama al Creador, ¿cómo me va a amar a mí que soy su creación? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros leemos la Biblia misma nos revela lo que nosotros somos y tenemos. Implacables son esas personas que están escuchando bastante actividad ahorita de espiritual porque se están rompiendo cosas. Entonces, entre más cosas se rompan a nivel espiritual, se activan más. Eso se llaman vehículos espirituales. Los perros, que yo siempre se los he dicho, están en todas partes, hasta en los teatros, en las oficinas, ellos están en todas partes porque la gente los ha metido dentro de su atmósfera y esos animales reciben espíritus demoníacos y se manifiestan a través de sus animales. Por eso están escuchando como poquito de, al inicio no estaba esa atmósfera, pero se activó porque estoy rompiendo cosas. Entonces, en el mundo espiritual es invisible, pero mire cómo se manifiestan a través de los animales, pero que Jesucristo reprenda a Satanás. Entonces, los implacables son esas personas que no son sensibles. Los implacables son esas personas que piensan en la destrucción, que piensan en, por ejemplo, los presidentes, las guerras, ¿sí? Tirarle una bomba a otro país, hacer esto, destruir gente, así sea inocente. Son gente implacable y ustedes saben que cuando una persona está endemoniada es implacable, o sea, nada la detiene. Cuando una persona está influida por demonios es implacable. ¿Qué es esa palabra implacable? O sea, como una persona que nadie la para. Es como cuando una persona se enoja. Cuando una persona se enoja es peligrosa. ¿Por qué? Porque si ella sale de su control, o sea, de su dominio propio y se deja llevar por la ira y por el enojo y por la rabia, puede matar a otra persona. Entonces, la gente implacable es esa gente que no le importa que caigan inocentes, que caigan niños, que caigan mujeres embarazadas, no les importa. Son implacables, sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de respeto por la vida, sin ningún tipo de amor por la humanidad, ni por el prójimo, ni por los demás. Ni ¿por qué? Porque ellos mismos no tienen amor. Y cuando una persona actúa implacablemente, o sea, que hace lo que tenga que hacer, destruyendo al que tenga que destruir, así sea que no le haya hecho nada, es una persona implacable. Una persona que realmente está influida por demonios. Los calumniadores son esas personas, como lo que hacían con Jesús, le levantaban falsos testimonios de cosas que Jesús no tenía la culpa. A Jesús lo trataban de loco. A todos nosotros los hijos de Dios nos tratan de locos, pero es que esa palabra es buena, porque significa que somos diferentes, que no somos del mismo cuadro y que hacemos lo mismo que hacen todos los demás. Los locos realmente somos genios. Cuando nos dicen, no es que esa persona es loca, o sea, es diferente. Es una persona que marca la diferencia. Pero realmente hay personas que sí están enfermas mentalmente, eso se le llaman personas enfermas mentales, que es muy diferente a la locura. Porque, por ejemplo, Einstein era como un loco, pero él era un genio, pero parecía loco. Por el pelo, no se peinaba, el pelo estaba disparado, parecía un loco, porque la gente que es muy inteligente es tratada como de loca. Entonces,
Dice que estos intemperantes, o sea, son personas que viven para comer, que solo piensan en comer y en comer. Son personas, ustedes saben que en el Antiguo Testamento ellos habían fiestas de días, 7 días en fiestas, se llaman carnavales hoy en día, que significa darle bastante placer a la carne. Y ellos se pasaban 7 días y ¿qué hacían? Comían y vomitaban, volvían a comer, volvían a vomitar. ¿Por qué? Porque como eran 7 días de desórdenes, entonces había mucha comida. Y ellos, para poder probar de todas esas cosas que les presentaban en los festines, ¿sí? En el Antiguo Testamento había una práctica que era la misma que hoy se usa, que es la bulimia y la anorexia. La bulimia, creo que alguna de las dos es donde la persona come y vomita. Ellos hacían eso mismo. ¿Para qué? Para poder tener el estómago vacío y poder comer más. Una práctica abominable porque botaban la comida. De esa manera, y cuando una persona vomita, esta parte de acá se raspa y los dientes se le pudren por todos esos líquidos que vienen del estómago. Eso es muy peligroso, pero ellos tenían esa práctica. Entonces los intemperantes son esas personas que no tienen temperamento ni dominio propio, se dejan llevar del internet. O sea, no pueden parar de ver el internet, no se pueden desconectar ni un minuto porque se ponen a llorar, porque sienten que se les acabó la respiración. Son intemperantes, o sea, no tienen temperamento ni dominio propio, ni con la comida, ni con, si por ejemplo una persona es glotona, le gustan mucho los dulces, las harinas, si a una persona le gustan mucho los postres, si a alguna persona le gusta mucho ver fútbol, si a alguna persona le gusta mucho videojuegos, es intemperante. Una persona que no tiene templanza, dominio propio ni control, no tiene control de ella misma porque está controlada por fuerzas. ¿Por fuerzas de quién? Del enemigo, porque es que el enemigo sí existe y se manifiesta a través del ser humano. Todas esas cosas que nosotros vemos que hacen seres humanos malas son espíritus demoníacos actuando a través de esas personas, porque los demonios no tienen cuerpos, ellos usan los cuerpos del ser humano para hacer las cosas. Ellos son espíritus, que ese espíritu es como si flotaran en los aires y están buscando, como se dice, el papayazo de un cuerpo que sea desobediente a Dios, y ellos se meten y toman ese cuerpo y operan a través de ellos con diferentes cosas, las drogas, la mentira, los desórdenes sexuales, el robo, haciéndole daño al prójimo, la hechicería, la brujería. Ellos usan ese cuerpo y a través de esos cuerpos comienzan a operar. Se llama la operación de las tinieblas. Los crueles con los demás son crueles con los niños, la violación, el maltrato, abandono de los bebés, el aborto de los inocentes, porque el niño por dentro en el estómago de esa mujer tiene vida y ella lo mata, es asesina. Entonces, crueles. ¿Por qué crueldad? Porque una persona ve a un niño y si es cruel, ella quiere hacerle daño a ese niño, a esa niña. ¿Por qué? Porque la mueve otro espíritu demoníaco que la lleva a actuar mal contra ese inocente. Los niños son súper frágiles, los niños son unas verdaderas almas de Dios. Y ellos no saben el alcance de la maldad de un ser humano. Ellos están como carne de cañón, como se dice, ellos son como carne fresca para el diablo. Los bebecitos, los niños, los pequeños, los jóvenes también. Entonces, los crueles son los que le hacen daño a los niños. Hay gente que es cruel, mujeres que son crueles. Y por eso hay una película que se llama Cruella de Vil. Es una bruja, es una mujer mala que le gusta hacer daño. Y hay mujeres y hay hombres que son crueles. Y la Biblia los tiene en un lugar del infierno. Van a ir ellos, los crueles, los que le han hecho daño a los niños, a los bebés, los que han dañado la inocencia y la virginidad de los pequeños, los que han matado a los bebés en los vientres, los que han hecho abortos, o sea, los que practican, la mujer que aborta y el que le hace el aborto. Ambos irán a un lugar especialmente de los crueles, porque el infierno está dividido en forma de cuerpo humano. Tiene cabeza, tronco y extremidades, es como un cuerpo humano. El infierno es así, es como en forma de cuerpo humano y está en el centro de la tierra. Donde está la mitad de la tierra, el núcleo, que es puro fuego, azufre y fuego que no se apaga.
Y la gente dice, ¿de dónde sale ese fuego, ese azufre? De los volcanes. Los volcanes son respiraderos del infierno. Por ahí es donde respira el infierno. Cuando salen todas esas explosiones, eso viene el infierno. Entonces, para la gente que crea que no existe, cuando vean un volcán en erupción, esos son los respiraderos del infierno. Entonces, cada persona, de acuerdo a sus pecados, va a ir a un lugar en el infierno como un cuerpo, ¿sí? Los que robaban entonces van hacia la parte del infierno que está en las manos, porque cogían las cosas ajenas, ¿sí? Todo lo que es la parte sexual, entonces acá abajo, en las extremidades, ahí van a estar todos los enfermos sexuales y todos los desordenados. Toda la gente que enferma mental, también entonces irán a esa parte. Los que tuvieron un corazón endurecido, entonces irán a esa parte del infierno. Los que eran hechiceros, magos, brujos, satanistas, irán a la parte del infierno que quedaría como en el estómago, y todo eso, y cada cosa tiene su sentido espiritual. Eso se los explicaré luego, porque todavía tengo mucho tema. Voy a mirar el timer acá. Entonces, los crueles son los que le hacen daño a los animales también. Se deleitan en hacer daño a los inocentes, niños, pero a los animales que tampoco se pueden defender, porque un animal, como no habla, entonces el ser humano cruel le hace daño al animal de muchas formas, inclusive sexual. Los aborrecedores de lo bueno, aquellos que dicen que nada de Dios les gusta, que eso no, que hay que esas predicaciones, ¿para qué? No, que ir a la iglesia, no, que absurdo. Sí, todo lo que ellos desprecian las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Lo que es de agrado a Dios. Ellos no les gusta. A los aborrecedores de lo bueno, a la gente que sabe que no se puede acostar con un hombre con otro hombre y lo hace, él es aborrecedor de lo bueno, porque él sabe que la Biblia lo prohíbe, porque eso va contra la naturaleza del ser humano. Eso no es normal, ni nada de lo que el ser humano en pecado hace es normal. Pero la persona que aborrece lo bueno, que es la Biblia, dice que todo eso, que esta Biblia que no es buena. Porque a lo malo que hace le dice que eso sí es bueno. Hay gente que dice, no, es que la fiesta es lo bueno, es que tomar es lo bueno, no, es que el pecado es lo bueno. Ellos llaman a lo malo bueno. Entonces por eso vemos gente que se alegra, que se goza, que se regocija en hacer el mal. Y uno dice, ¿cómo se alegra esa persona de hacer lo malo? Porque son aborrecedores de las cosas buenas. Las cosas buenas no están dentro de ellos, sino el mal. Son los hijos de Satanás, esas personas. Porque el enemigo, como ya poseyó a muchos, totalmente espiritual mi cuerpo, son los hijos de él. ¿Y cómo lo sabes también? Por los tatuajes. Todos esos tatuados y todos esos ya son hijos de Satanás. Ellos se pueden arrepentir y Dios les puede dar una oportunidad de cambiar. Pero para que una persona de esa se restaure, tiene que pasar muchos tiempos de liberación. Porque ya está prácticamente la transfusión de la sangre ya fue del enemigo. O sea, ya esa persona es como el mismísimo diablito también andando por la tierra. Traidores son esas personas que te traicionan y que te decían que te amaban y después te dieron la puñalada por la espalda. Ya después te la clavan con la traición. Te mintieron, no te querían, siempre te miraron con malos ojos, te traicionaron por la espalda porque no te querían de verdad. La traición es de Judas. Cada vez que una persona nos traiciona es el espíritu de Judas, del traidor, en esa persona. Cuando una persona te traicione, no vuelvas a confiar en ella. Yo no doy segunda oportunidad en nada. Si una persona a mí me falla una primera vez, ya me pierde. Ya no le vuelvo a dar oportunidad de nada. Que perdóname, que es que me equivoqué. No, ya lo perdono, la perdono, pero ya no es mi amiga. Ya no está en mi cabeza ni en mi corazón. Ya no hace parte de mi mundo. La saqué. ¿Por qué? Porque ya con la primera me dejó claro quién es. Entonces yo no doy segunda oportunidad. Los impetuosos son esas personas irrespetuosas, indomables, son esas personas que se paran sobre la Biblia y o la queman, o la rompen, o hablan contra de Dios, o hablan del Espíritu Santo, o hablan de la obra de Jesucristo. Son los irrespetuosos.
Los impetuosos son esa gente que no tiene respeto por Dios, por los seres humanos, por la naturaleza, por los animales, por las autoridades del gobierno, por nadie. Esos son los revolucionarios, esos son los famosos guerrilleros, esos son esos son los movimientos que se llaman revolucionarios, son esos irrespetuosos que no tienen Dios ni ley. Ellos van sueltos por el mundo y ellos son como las cabras, no tienen control ni dominio, sino que todo su mundo es la rebeldía. Y ustedes saben que el diablo es rebelde, y los que son rebeldes son también los hijos del diablo. Los infatuados son esa gente que se cree que está bien, pero está mal. Los que se engañan a sí mismos, los que dicen que están bien, sabiendo por dentro que están mal, se llaman infatuados. Los que estando en pecado dicen que no están pecando, que están bien, que Dios conoce mi... gente le dice a uno, es que el Señor conoce mi corazón. O sea, como quien dice, estoy mal, pero es que Dios conoce mi corazón. Como quien dice, no aceptan. Son esas personas que llaman infatuados, se engañan a sí mismos. Están en pecado, pero le dicen a la gente que no están en pecado. Tienen una doble vida, pero dicen que no, que ellos viven delante de Dios bien. Se llaman los infatuados, los engañados a sí mismos. Cuando una persona, cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios. A la gente la podemos engañar, pero al Eterno jamás. Entonces los infatuados son los que se engañan a sí mismos y se mienten a sí mismos y creen mentirle a los demás. Los amadores de deleites, más que de Dios, ¿cuáles son? Les gusta más el mundo que las cosas divinas. Cuando una persona ama el mundo, será esa persona que ama el mundo, amará las cosas del mundo, o sea, estará contra Dios. Y el que está con Dios amará todo lo que sea del mundo, porque no puedes servir a dos señores, no puedes estar con Dios y con el diablo a la vez. Entonces cuando la persona es amadora de los deleites, dice, el pecado, la fiesta y los deleites son muy buenos, los prefiero antes que a Dios. Entonces son amadores de los deleites, de los placeres, del mundo y del desorden, pero no de las cosas de Dios. Y los de la apariencia de piedad son los que se creen santos, como las sectas, como los que hay por ahí desde que el séptimo día, no sé, unos que dicen que son salvos, siempre salvos, y otros que dicen que son la iglesia y la única que se va a ir al cielo, se llaman los apariencia de piedad. Ellos aparentan ser piadosos, aparentan ser cristianos, aparentan ser de Dios, aparentan, pero no lo son. Son lujuriosos, son mentirosos, son fraudulentos, son ladrones, son desordenados sexuales, desordenados mentales, o sea, son personas que están muy mal, pero aparentan con su corbatina acá y su corbata, y con su cara sin maquillaje las mujeres, que son muy santas, que muy piadosas, pero no lo son. Esas mujeres que muchas veces uno las ve por las calles con esas batolas y con ese pelo larguísimo y sin maquillaje, son chismosas, calumniadoras, hechiceras, muchas de ellas son brujas, muchas de ellas tienen una vida descontrolada, horrible, son malas, pero por fuera parecen muy buenas. Por eso la Biblia dice, yo no miro la apariencia, miro el corazón. Se meten en las casas y cautivan a las débiles. ¿Quiénes? Las sectas. Cuando el mormón va a tu casa y te toca la puerta, cuando los testigos de Jehová, cuando los que manejan filosofías y prácticas espirituales, la nueva era, el brujo, el hechicero, el mago, la gitana que te quiere leer la mano, todas esas cosas se llaman engaños. Y esa gente se mete a las casas. ¿Por qué van y tocan de casa en casa? Para meterse en esas casas y capturar a la gente débil espiritual. ¿Quiénes? Los de las sectas. Porque no solamente hay sectas religiosas, sino que también hay sectas satánicas. Y ellos van por todas las casas viendo a ver a quién atrapan. ¿De quién? De mujercillas, significa mujeres sin temperamento. Cuando la Biblia dice mujercilla, es una mujer sin temperamento, sin dominio propio, sin control, sin freno. Es una mujer que no sabe ni para dónde va. Pero no solamente la mujer, también el hombre. Y estos lobos andan buscando ovejas
descarriadas o cabras que los sigan. Ovejas descarriadas es que están sin Dios y sin ley. Tenían a un Dios, lo dejaron y se fueron para el mundo y quedaron desorientados. Entonces estos lobos van de casa en casa agarrando todas esas mujercillas y hombrecillos, gente débil. ¿Para qué? Para meterlas en esas sectas religiosas o satánicas. Diversas concupiscencias, diversos desórdenes sexuales, diversas doctrinas de demonios, diversos conflictos de ellos emocionales. Entonces, diversas concupiscencias, deseos. Ellos tienen un deseo, un desorden, una mente no correcta, una forma de vida que es completamente diferente a lo que Dios planificó para ellos. Creó a ese ser humano con una agenda, con un plan, pero la persona no lo entendió y abortó el plan y se desconectó de Dios y comenzó a caminar como alma errante, que es la famosa palabra de la oveja perdida. Diversas concupiscencias, evitan la verdad. Esos que dicen que no me hable de Dios, así estoy bien. Yo estoy en el catolicismo, moriré católico, apostólico y romano. Evitan la verdad. La verdad es la palabra. Yo predico esta palabra, la Biblia. Yo no tengo otro mensaje, ni me predico a mí misma, ni le vendo a las personas otra religión, otro concepto, sino la Biblia. Yo soy bibliocéntrica en todas mis prédicas. Evitan la verdad, no la quieren, no quieren la Biblia ni la palabra de Dios, no, porque la Biblia y la palabra de Dios le muestra a uno su condición, y cuando una persona no quiere cambiar, no quiere que le digan que está mal. Entonces, cuando vamos a la Biblia, mira, una persona solo leyendo la Biblia, la misma Biblia le da la convicción, nadie le tendría que predicar, la misma Biblia le da la convicción. Corruptos, dañados de corazón, esas personas dañadas de corazón son las que nunca van a cambiar, porque recuerden que en el mundo hay mucha gente, pero no todos van a cambiar. Algunos van a morir en su desobediencia, se llaman los que se pierden. ¿Por qué? No fue porque Dios no los quiso cambiar o no pudo, ellos no quisieron, porque Dios trabaja con tu voluntad y con la mía. Si tú no quieres, Él no te obliga. Él no obliga a nadie a nada, porque no hay nada peor que uno hacer una cosa obligada, que a uno lo obliguen a hacer. A mí nadie me obliga a predicar, yo siento cuando es el momento de predicar. Cuando es el momento de predicar, yo siento una unción. Por ejemplo, cuando ustedes me vean en cámara es porque tengo algo importante que hablar. Yo no grabo cualquier cosa, ni me mantengo montando un videíto con otro videíto y otra cosita. ¿Por qué? Porque yo tomo muy en serio las cosas de Dios. Reprobados por Dios. Entonces ellos no son calificados ni para servir a Dios, no son calificados como padres, ni como esposos, ni como hijos, ni como servidores de Dios, ni como personas para la sociedad. Son reprobados, o sea, sin calificaciones adecuadas. Es como cuando uno está en la universidad y le dicen reprobó, o sea, no pasó. Usted no tiene las calificaciones para pasar. Por eso hay mucha gente reprobada hoy en día. Comenzaron bien y están mal. La Biblia dice que no es, o sea, lo que yo te quiero decir es que no es como comencemos, sino como terminamos. Yo puedo haber comenzado mi vida cristiana bien, pero tengo que esperar el final. Yo siempre le digo a mis hijos, no es cómo comienzan, sino cómo terminan. Si ustedes comienzan un trabajo bien, termínenlo bien hasta el final. Si ustedes empezaron la vida cristiana, no es que ya se sientan felices con ese poquito, es cómo van a terminar. Si terminan mal, ustedes ya fueron destruidos. ¿Por qué? Porque no aprobaron. Es que no es como empezamos, podemos empezar bien y terminar mal. La Biblia dice que nosotros todo lo podemos en Cristo, todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr, todo, en Él, con Él, sin Él no podemos nada. Entonces, los insensatos son esas personas que no tienen sentido común de que nacieron y van a morir. Y que si nacen y no cumplen la agenda de Dios, van a morir para dar explicaciones al que los creó. Entonces, los insensatos, se llaman los insensatos, son esas personas que no tienen sentido común de la vida. O sea, piensan, yo nací, y hay gente que le dice a uno, no, es que para morir, nací para morir. Dios no piensa así.
Naciste para servir, adorar y alabar a Dios. Por eso naciste. Mucha gente dice, no, pero entonces yo no hubiera nacido porque yo no pedí nacer. Es que tú no pediste, yo tampoco, Dios quiso. Así que no pelees contra eso de que es que yo no quise, es que Dios sí quiso y te trajo, porque tú no te mandas solo ni sola. Estamos aquí por la voluntad del Creador y hasta cuando Él nos quiera tener aquí. Pero después de que muramos, aquí les dejo en los enlaces azules la otra prédica anterior, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va el alma? ¿A dónde va la persona? Bueno, esta ha sido la prédica del día sábado. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Pati Ramos, más conocida también. Ustedes saben que tengo unas redes sociales, más conocida también como Claudia, que es un nombre que significa mujer de sabiduría. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por compartir este contenido. Gracias porque tú te suscribiste y estás aquí conmigo en este canal. Y también tenemos otro canal activo, UNBJ Televisión, y nuestras otras redes sociales, que también nos puedes visitar con ese mismo logo que lo veas en internet. Son nuestros logos originales. Todas las redes que yo les vaya diciendo aquí son las que nosotros tenemos actualizadas, son nuestras, porque resulta que hay gente inescrupulosa que ha cogido nuestro material y han hecho otro canal de YouTube con nuestras prédicas. O sea, gente sin personalidad, sin esencia y gente desorientada porque no tienen nada de ellos propios, sino que tienen que tomar lo de otras personas. Hay un canal que se llama Shelly Dollinson, y tiene prédicas mías. Entonces se llama contenido que le pertenece a otra persona, pero esa Shelly Dollinson, que lo he visto, que son cosas en inglés, she de ella, ¿sí? G, do de do, Dollinson, que termina como en hijo en inglés, entonces todo es she do son, o sea, como quien dice, ella le hizo algo a tu hijo. Entonces ya está bien claro quién es. Entonces ahí tienen nuestro contenido. Así que cuando ustedes no me escuchen a mí decir una red social y la vean en internet, es falsa. Entonces yo aquí en el logo rojo, en este nuevo que aparece aquí, en nuestro logo, que el Espíritu Santo nos va mostrando esos cambios que vayan viniendo, este logo que ustedes ven en portada, en las últimas portadas, ahí están nuestras redes sociales originales. Un abrazo fuerte desde la distancia, abrazos y hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom.